doctor Walter Martín Arellano Torres, quien nos hablará sobre manipulación cognitiva y el riesgo existencial. Me permito leer un poco de su semblanza. El doctor Walter Martín Arellano Torres es catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, institución en la que se ha desempeñado como profesor de asignatura desde 2012 y desde noviembre de 2021 como parte del cuerpo de cátedra. Su trayectoria académica se distingue por la enseñanza de asignaturas en el área de filosofía del derecho, derechos humanos y teoría jurídica contemporánea, tanto a nivel licenciatura como posgrado. Su sólida formación académica incluye un doctorado en Derecho Civil por el Instituto de Altos Estudios Jurídicos, así como 2 maestrías en Derecho, una por el propio INADEG y otra por la UNAM, esta última reconocida en el Padrón de Excelencia del CONACYT. Además, cuenta con una amplia preparación interdisciplinaria gracias a sus estudios de licenciatura en Derecho y Filosofía en la UNAM, en Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Insurgentes y en Psicología en la Universidad del Valle de México. A lo largo de su carrera ha desarrollado una labor docente centrada en la formación integral de estudiantes de Derecho, fomentando el pensamiento crítico y la reflexión filosófica sobre la función del derecho en la sociedad contemporánea. Su experiencia y compromiso lo consolidan como un referente en el ámbito académico y como un formador de nuevas generaciones de juristas con una visión humanista, sólida y multidisciplinaria. Les pido un fuerte aplauso para recibirlo. Muchísimas gracias a todos y a todas. Es para mí un privilegio estar aquí. Ya he estado en algunos otros foros, en el Info CDMX, ¿no? Y la verdad es que estar ahora doble, ¿no? Por un lado en mi alma mater, ¿no? Y por otro lado, pues con varios queridos colegas del Info CDMX, ¿no? Por supuesto, agradezco la presencia del maestro Jimmy Alberto Montero y por supuesto del consejero ciudadano, ¿no? El doctor Julio César Bonilla, ¿no? Muchas gracias por su asistencia. Y bueno, justamente el día de hoy voy a platicar un tema que me parece sustancial, sobre todo cuando hablamos acerca de la autodeterminación informativa en México y sobre todo las tendencias de la manipulación cognitiva en el contexto, pues como ustedes saben, de las reformas que tuvieron pie, ¿no? En 2025 justamente las reformas en torno a protección de datos personales, ¿no? Y que, bueno, cambiaron sustancialmente, ¿no? el ejercicio de los derechos de autodeterminación informativa aquí en nuestro país. Y bueno, yo creo que cuando nosotros hablamos acerca de manipulación cognitiva, pues es indispensable que nosotros recurramos en un principio a autodeterminación informativa. ¿Por qué? Porque de alguna manera es ahí donde yace pues justamente una buena protección, es decir, si hay una buena protección en materia de autodeterminación, pues vamos a cerrar filas en contra justamente de la manipulación cognitiva, ¿no? Entonces, en principio empecemos a hablar un poco acerca de un tema que creo que ya tuvieron una sesión previa, pero de todas maneras algunas premisas que creo que son importantes para adentrarse a esta ponencia, ¿no? En principio, cuando se habla acerca de autodeterminación informativa, ¿no? Hay que aclarar que hay una estrecha relación entre tecnologías de la información, ¿no? Y por supuesto que esto abarca desde las TICs, ¿no? Hasta la génesis del ciberespacio. No obstante, el concepto de autodeterminación informativa pues va a tener antecedentes principalmente en Alemania, ¿no? En el Tribunal Constitucional Alemán, que si no mal recuerdo fue en 1983 que por medio de una sentencia pues establece y crea formalmente este concepto, ya jurídicamente hablando, de autodeterminación informativa, ¿no? En Estados Unidos también hay otro académico que ya lo problematizaba, pero es el tribunal alemán el que formalmente pues establece, tengo entendido, este concepto, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues en el contexto de las tecnologías de la información, desde las TICs, por supuesto, la generación del ciberespacio, ¿no? Las redes sociales y la inteligencia artificial, a veces es difuso saber quiénes poseen nuestros datos y sobre todo cómo los usan. Es decir, este contexto, ¿no? de nuevas tecnologías y por supuesto de ciberespacio, pues de alguna forma se ha vuelto una especie de caldo de cultivo, ¿no? Para la utilización no consentida
de nuestros datos personales y por supuesto también tratamientos ilegítimos, como puede ser el caso de la manipulación cognitiva, ¿no? En el caso mexicano, ¿no? Merece mucho la pena retomar algunos antecedentes de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Y por supuesto la acción de inconstitucional 82/2021, que sin duda es uno de los referentes más importantes, ¿no? Junto con su acumulada, ¿no? Y ahí es donde pues de alguna manera se establece o se aclara esa definición acerca de la autodeterminación informativa, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa jurisprudencia juega un papel muy importante, perdón, esa acción de inconstitucionalidad juega un papel muy importante para aclarar conceptualmente de qué hablamos cuando hablamos de autodeterminación informativa, ¿no? De manera muy general, el máximo tribunal la definió como la facultad de cada persona de decidir libremente y por supuesto de manera informada el uso y destino de los datos personales, teniendo en todo momento el derecho a acceder, rectificar, cancelar o oponerse legítimamente a su tratamiento, ¿no? También pues ha habido múltiples doctrinarios que han problematizado respecto a ese concepto y justamente leyendo un artículo muy valioso del doctor Julio César Bonilla, ¿no? Que justamente acaba de publicar en la revista de la Facultad de Derecho, ¿no? Se nos advierte un problema acerca de las prácticas que amenazan justamente el ejercicio del derecho a la autodeterminación, como podrían ser, en principio y de manera muy notoria, la vigilancia masiva, ¿no? Por supuesto, la minería de datos, ¿no? La toma de decisiones automatizadas en un contexto donde estas prácticas tienden a ser, pues de alguna manera, un recurso para el funcionamiento de la economía, ¿no? Y por supuesto también de los gobiernos, de estrategias de biopoder. Y por si fuera poco, ¿no? La aparición ahora de la inteligencia artificial, que finalmente hasta el día de hoy tiene una regulación bastante incipiente, no solamente en México, sino todavía a nivel internacional, ¿no? Entonces, la importancia de que nosotros desde la academia y por supuesto desde la trinchera administrativa de la protección de datos personales, de pensar en estos temas de manipulación cognitiva, ¿no? Pues radica justamente en la protección, en principio, del derecho de la autodeterminación informativa, pero eso va más allá, ¿no? Nos blinda de una vigilancia, a veces masiva, ¿no? Nos libra, pues justamente de los abusos de grupos económicos para asumirnos como los objetos, que es el caso de la minería de datos, ¿no? Que es una cosa terrible, ¿no? Yo siempre suscribo esa frase que se me hace muy valiosa, que dicta que cuando las redes sociales o cuando algo en internet es gratis, nosotros somos el producto, ¿no? Porque alguien decía, bueno, pues es que Facebook, X y las redes sociales, Instagram son gratis, ¿no? Pues sí, cuando las redes o cuando las prácticas en internet son de manera gratuita, pues es que hay que preocuparnos porque nosotros somos el producto, ¿no? Que es el clásico eslogan de la minería de datos, ¿no? Entonces, hoy podemos decir que la información personal es un objeto de deseo, ¿no? No solamente de las grandes corporaciones, sino también del gobierno, ¿no? No solo como una estrategia de marketing y por supuesto explotación informativa, sino también como un mecanismo eficaz del biopoder, ¿no? Aquí es donde entra la biopolítica en su máximo esplendor, ¿no? Cuando nosotros hablamos acerca de todas estas prácticas, ¿no? Y de la violación a esta autodeterminación informativa, pues de alguna manera abrimos la puerta al biopoder. ¿De qué hablamos cuando hablamos de biopoder? ¿De qué hablamos cuando hablamos de biopolítica? De alguna manera, cuando hablamos de este tipo de prácticas, estamos hablando del uso abusivo del poder, principalmente por parte de grupos o factores reales de poder, principalmente el propio gobierno, cuando se inmiscuye en la vida personal de los sujetos. Es decir, cuando el gobierno ya toma partida o de alguna forma incide en la vida y en la intimidad de las personas, ¿no? Y en su propia toma de decisiones. Entonces, en ese sentido, los datos personales ya no solamente son nombres, ya no solamente son direcciones, ya no solamente son identificaciones, sino también son posicionamientos ideológicos,
¿no? La situación laboral, la situación familiar, los hábitos de consumo, por supuesto, las necesidades sexoafectivas, ¿no? Las condiciones de salud física y mental que poseen los individuos, ¿no? Y sobre todo aquellos que están en una explícita vulnerabilidad de ser manipulados. Entonces, cuando hablamos de protección de datos personales, ya no solamente son aquellos que tradicionalmente encontrábamos, incluso bajo ciertos supuestos, algún clic o alguna cuestión así también podría entrar en una cuestión relacionada a los propios datos personales, porque eso nos dan pistas acerca de nuestros hábitos de consumo, nuestras necesidades afectivas, etcétera, ¿no? Y por supuesto, otro de los grandes retos, ¿no? que enfrenta, otro de los grandes problemas que enfrenta la autodeterminación informativa es justamente las fronteras entre el acceso a la información, la protección de datos personales y por supuesto el orden público, ¿no? Así como el uso, ya sea legítimo o no, ¿no? Para fines, por ejemplo, judiciales, diseño de políticas públicas, seguridad o incluso orden público, donde yacen ese tipo de fronteras. Para ello, pues me gustaría hacer un marco normativo y recordar que nos rige actualmente pues una serie de transformaciones legislativas, como mencionaba en un principio. En principio, pues todas esas reformas que hubo a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares y por supuesto la Ley General de Protección de Datos personales en posesión de sujetos obligados, ¿no? En términos generales, si nosotros observamos, ¿no? Al menos en el ámbito de la validez normativa, que estas dos legislaciones pues tienen una estructura sólida para enfrentar los grandes problemas que tenemos en materia de protección de derecho a la autodeterminación, ¿no? Por lo menos en el plano legislativo parece ser que son bastante convenientes. Para muestra basta un botón. Revisemos, por ejemplo, el artículo quinto y sexto de la primera, ¿no? Que nos habla acerca de los principios de licitud, ¿no? Los principios de finalidad, de lealtad, de consentimiento, por supuesto de calidad, de proporcionalidad, de información y responsabilidad en el tratamiento de datos personales, ¿no? Los cuales parecerían ser suficientes, claro, de materializarse efectivamente, ¿no? Para salvaguardar aspectos como la propia manipulación cognitiva. ¿Esto qué quiere decir? Que en realidad el obstáculo no es del derecho positivo y la conformación de estas reformas, sino que en realidad el reto o el gran problema es hacerlos efectivos, que esos principios realmente sean eficaces para evitar pues cosas como la propia manipulación cognitiva, ¿no? Y eso es lo que entra en pugna en nuestro contexto, ¿no? En aviación, ¿no? Dicen que un error o un accidente en realidad no es causa de una sola cosa, de un solo error, sino es el cúmulo de errores. A mí lo que me preocupa de todo esto es que si bien es cierto estas reformas parecen ser bastante benéficas, lo que parece estar en cuestión es justamente la efectividad de cómo materializamos o cómo garantizamos ese derecho a la autodeterminación. En principio, pues nos encontramos con la abolición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que francamente no creo que abone demasiado al panorama para hacer efectivos este tipo de derechos, ¿no? Recordemos ustedes que una de las cuestiones que considera este cúmulo de reformas es la abolición del INAI, que va a ser reemplazado por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, lo que implica, ¿no? De alguna manera, pasar de la autonomía a la centralización y la subordinación del Ejecutivo. Eso, distinguidos colegas, creo yo que abre la puerta a estas prácticas de biopoder, ¿no? Es decir, el hecho de que no haya independencia, pues y se cambie la independencia por un centralismo, pues pone en tela de juicio la eficacia de esta autonomía, ¿no? Autodeterminación informativa, ¿no? Entonces todo ello genera un clima no solo de desconfianza, sino que pone en tela de juicio la efectividad del acceso a la información y la protección de datos personales. Luego entonces, la autodeterminación informativa, ¿no? De muy poco sirve, distinguidos colegas, que el artículo sexto prohíba la obtención y tratamiento de datos de forma engañosa o fraudulenta cuando no hay condiciones de prevenir, supervisar y vigilar y castigar esas violaciones a la ley, ¿no? Desde ese ángulo complementario, ¿no?
también conviene referir lo dispuesto en el artículo 10 y 11, ¿no? Donde de igual forma pues también se plantean ciertos principios, ¿no? Como el de calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad al aplicar al sector público, y por tanto busca la autodeterminación informativa que no sea violentada en cuanto al manejo de autoridades y entidades públicas. Sin esa autonomía, ¿qué garantía vamos a tener justamente de que pues no se dé ese manejo de manipulación y de biopoder, ¿no? Biocontrol a la ciudadanía? Entonces eso me preocupa muchísimo. Entonces esa tendencia de la eliminación de los órganos concesionales autónomos, la concentración excesiva del poder, ¿no? En una fuerza política, la debilidad de la oposición, ¿no? y la ilegítima conformación de un poder judicial de la Federación en elecciones populares con una mínima participación, cuestionamientos de prácticas electorales fraudulentas y perfiles con poco o nulo conocimiento técnico de la función judicial, son una fórmula peligrosa que no garantiza un uso legítimo, ¿no? Sino un uso abusivo y arbitrario del poder, ¿no? Que no podemos perder de vista y que debemos de preocuparnos no solamente desde la teorización académica, sino también desde la resistencia organizada, ¿no? Entonces, en ese sentido podemos decir que no basta una buena legislación, sino también condiciones políticas, condiciones sociales para materializar ese tipo de cuestiones, si no estamos al arbitrio pues de la poesía legislativa, ¿no? Es decir, que suene muy bonito en la ley, pero que al final de cuentas las condiciones pues sean totalmente adversas para su eficacia, para su correcta materialización, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues tenemos una amenaza categórica de caer en malas prácticas y por supuesto del servilismo político, ¿no? Y eso pues nos va a llevar a corto o a largo plazo, de no tener cuidado, pues justamente a manipulaciones cognitivas, ya sea por grupos empresariales, por grupos de poder, etcétera, ¿no? Entonces, creo yo que una de las grandes críticas que podemos hacer ese cúmulo de reformas de este año, ¿no? Pues de alguna manera tienen que ver con un simbolismo legislativo. ¿Qué es el simbolismo legislativo? Cuando un legislador sabe de antemano que no se va a cumplir una normatividad, pero lo hace para que se vea, para que lo simbólico sea manifiesto, sin importar que la eficacia sea poco o nula, ¿no? Entonces, de nada sirve tener un lenguaje en la legislación, un tono vanguardista, conceptos ad hoc con la coyuntura, ¿no? Porque la legislación prevé palabras como inteligencia artificial, ¿no? Y otro tipo de palabras pues muy en boga, muy de moda, ¿no? Pero pues de qué sirve si todo recae en un simbolismo legislativo, es decir, en palabras que de antemano están determinadas al no cumplimiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues podemos estar ciertos que no hay mecanismos en realidad suficientes para la exigibilidad o la prevención de aspectos como la propia manipulación cognitiva, ¿no? Por ahí de paso me gustaría mencionar que por ahí en la UNESCO, ¿no? Hay una guía, ¿no? Una especie de recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial que merece mucho la pena ser citada, ¿no? No es vinculante, ¿no? Eso hay que dejarlo muy en claro, que básicamente dice que todos los derechos, ¿no? Que puedan emanar o que puedan ser violados, ¿no? En relación a las nuevas tecnologías, solo se pueden garantizar por medio de instituciones fuertes, que estén guiadas por una acción política concreta, con gobernanza ética, con evaluación de impacto, con políticas de datos, ¿no? Con educación y comunicación y además información, ¿no? Esto como requisito necesario antes de hablar de eticidad o de cualquier cuestión de carácter axiológico, ¿no? Es decir, antes de pasar a la práctica regulatoria tenemos ciertos previstos, y eso es justamente lo que no ve este paquete de reformas y la desatinada abolición del INAI, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues básicamente este instrumento es más de soft law, ¿no? Es decir, carece de coercibilidad, pero es una guía bastante interesante que nos recalca y nos recuerda que para ser eficaces y materializables ciertos derechos necesitamos instituciones sumamente fuertes. También merece la pena
citar el reglamento de la Unión Europea, la famosa IA Act, ¿no? Que es bastante interesante y que justamente en su numeral número 5 establece la prohibición de técnicas subliminales o de manipulación que sesguen la capacidad para tomar decisiones informadas, ¿no? Aunque no queda claro cómo se puede a veces demostrar que una decisión se tomó gracias a una IA, gracias a una manipulación de datos, ¿no? Llama mucho la atención porque este instrumento sí es de carácter vinculante, ¿no? Sí es de carácter coercitivo en la Unión Europea y justamente establece multas y supervisiones institucionales, ¿no? Es decir, sí tiene mecanismos efectivos que desde mi perspectiva hacen mucha falta en el caso de nuestra legislación, es decir, hacen falta más mecanismos para ser efectivo, ¿no? Y sobre todo bajo las condiciones políticas vigentes en el país, ¿no? Pues los derechos de autodeterminación informativa, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, a pesar de que, por ejemplo, a la IA Act, ¿no? De la Unión Europea, a este reglamento, pues no queda claro a veces el tema de cómo se pueden demostrar aspectos como la manipulación o el daño, pues es una buena intención y sobre todo también plantea aspectos relacionados con mecanismos que son útiles para dar supervisión a ciertas instituciones, ¿no? Pero bueno, una vez aclarado este panorama general, ¿no? Donde estamos parados actualmente y qué condiciones pues necesitaríamos para efectivamente buscar una verdadera protección a los derechos, al derecho de autodeterminación informativa y sobre todo evitar la manipulación cognitiva, pues vamos a platicar acerca de qué hablamos cuando hablamos de manipulación cognitiva, ¿no? En principio nos referimos, ¿no? A manipulación cuando estamos frente a un móvil, es decir, un objetivo que tiene un sujeto manipulador que de mala fe busca usar mecanismos para un propósito específico. Ese propósito específico es sesgar la voluntad, ¿no? De un sujeto vulnerable, ¿no? Para lograr fines ilegítimos, ¿no? Entonces, por otro lado, cuando nosotros hablamos de procesos cognitivos, son acciones de carácter interno que permiten la codificación de la información en el mundo y pueden ser manipulados por selección de información o selección de datos. Entonces, cuando hablamos de manipulación cognitiva, es cuando un agente externo, ¿no? Busca malear la voluntad de manera ilegítima de un sujeto por medio de información, ¿no? Por medio de engaño, ¿no? En ese sentido, ¿no? Me gustaría referir un poquito acerca del pensamiento de Luis Astorga González, quien dice que la manipulación cognitiva en el siglo XXI, ¿no? Se vale de herramientas tecnológicas, medios masivos de comunicación que buscan incidir en la percepción y la cognición social colectiva, y yo me atrevo a decir que individual. Entonces, una vez que hemos hecho esta breve aclaración conceptual, ¿no? Podemos afirmar que la manipulación cognitiva, pues de alguna manera es una violación al derecho de autodeterminación informativa, es decir, esa maleabilidad que de mala fe se hace de los sujetos por medio de la captación de su información y en función de esa información manipularlo, pues explícitamente representa una de las maneras de violar este derecho de la autodeterminación. Entonces, en ese sentido, podemos estar ciertos que pareciera ser que hay conceptos afines, ¿no? Engaño, manipulación y persuasión. Vamos a ver que hay una delgada línea entre engaño, manipulación y persuasión. El engaño es el fin de la manipulación, ¿no? Mientras que la persuasión, ahí sí podemos decir que es categóricamente diferente a la de la manipulación. Porque la persuasión, de alguna manera, a diferencia de la manipulación, tiene como finalidad influir en las emociones principalmente o aspectos simbólicos para que alguien valide una idea o acepte una realización de una acción o un comportamiento, pero sin faltar a la verdad, ¿no? Y por supuesto, sin faltar de alguna manera el respeto a la inteligencia del interlocutor. La manipulación es categóricamente diferente. Entonces, por un lado, la manipulación es ilegítima y la persuasión es legítima, ¿no? La persuasión es una forma legítima de tratar de vincular a alguien,
¿no?, para la realización de cierta acción, ¿no?, o de cierta cuestión, con fines y con medios éticamente válidos. Mientras que de alguna manera la manipulación pues tiene que ver con el engaño, la falta a la verdad, ¿no?, y otras formas de hacerse de alguna manera notar frente al individuo de manera totalmente ilegítima. Entonces, una cosa es manipular, otra cosa es persuadir. La persuasión es legítima, a pesar de que muchas veces la persuasión no apela a argumentos, sino a emociones, ¿no? Y otra cosa sería la argumentación. La argumentación es tratar de convencer por medio de argumentos, por medio de razones, y no cualquier razón, sino las mejores razones. Entonces, tenemos una diferencia conceptual entre manipulación, persuasión y argumentación, ¿no? La argumentación apela más a la racionalidad, la persuasión a las emociones, pero de manera legítima, y la manipulación se hace guiar de cualquier medio para justamente tergiversar la razón, tergiversar la toma de decisiones de los individuos, ¿vale? En otras palabras, la persuasión se presenta como una forma legítima de invitar a la acción o a la adopción de ideas, aunque apelando a las emociones, pero en un acto de libertad cognitiva, es decir, el sujeto decidiendo y sabiendo a qué se atiene, ¿no? Mientras que la manipulación se encarga de detectar vulnerabilidades, explotarlas con la finalidad de engañar, ¿no? Entonces, ahí tenemos una serie de manifestaciones que son sumamente problemáticas cuando nosotros nos encontramos frente a la manipulación. Y sobre todo, cuando hablamos de manipulación de carácter cognitivo, ¿no?, que pone en tela de juicio la autodeterminación informativa, pues vamos a verlo en este contexto, sobre todo digital, ¿no?, demasiado latente en algunas prácticas que pues conocemos más que nada por anglicismos, ¿no? Todavía no tienen una especie de traducción al español, pero vamos a ver muchas técnicas de manipulación en la web. ¿Cuáles son estas técnicas de manipulación cognitiva? Como uno de los ejemplos más significativos están los famosos nudges, ¿no? Los nudges básicamente son una especie de juicios de valor que ya están incorporados en las interfaces, ¿no?, que de alguna manera guían las decisiones de los usuarios sin revelar las razones ni tener un consentimiento explícito, ¿no? De alguna manera comprometen la autonomía del usuario con base en su propia información. Por ejemplo, podemos decir que un ejemplo de este tipo de manipulación cognitiva, llamada nudges, ¿no?, son aquellos sitios web que de alguna manera planifican o que nos imponen una especie de suscripción mensual sin que el usuario la haya solicitado o esté consciente de ese tipo de acuerdo, por así decirlo, ¿no? Es una forma de manipulación cognitiva porque el usuario se mete a ese sitio web por determinada razón, pero al momento de que le pone a aceptar para captar o para hacerse llegar de algún contenido, pues automáticamente pues ya está aceptando, ¿no?, o de alguna manera lo hacen aceptar pues ciertas suscripciones o ciertos aspectos de los que explícitamente no estuvo del todo de acuerdo, ¿no? Otro de las técnicas de manipulación que tendemos a ver en el mundo digital son las dark patterns, ¿no?, que básicamente también son elementos de la interfaz donde los usuarios, ¿no?, pues a veces no pueden, ¿no?, o son influidos de alguna manera en el comportamiento, ¿no?, contra intenciones en su propio perjuicio, ¿no? Esto lo podemos ver también en servicios escondidos o diseñados de forma confusa, ¿no?, que hacen que los usuarios terminen aceptando cosas que no sabían que aceptaron, ¿no? Y eso se ve a veces en pues muchas plataformas incluso de aceptación de redes sociales, donde no se acepta, donde los contratos a veces o los términos y condiciones son extremadamente largos, ¿no?, y de alguna manera pues también son una especie de técnica de manipulación, ¿no?, esas dark patterns, ¿no? Por otro lado, también tenemos técnicas de manipulación de carácter subliminal, ¿no?, que esas, por ejemplo, las utilizan con efectos de manipulación tipo casino, por ejemplo, ¿no? Una de las grandes críticas que se está haciendo a videojuegos, ¿no?, por ahí está muy de moda entre los niños
el juego de Roblox, por ejemplo, ¿no? Y muchos estudiosos de cómo funcionan estas interfaces, pues básicamente son estímulos que se asemejan justamente a la idea del casino, ¿no? Es decir, muchas de las mismas técnicas que utilizan para el enganche del propio casino, ¿no? Sí, ya se me... Bueno, no puse la presentación, ¿no? Pero bueno, básicamente es lo que estoy diciendo, ¿no? Ya nada se quedó en la primera diapositiva, pero bueno, me faltó decir siguiente, ¿no? Pero bueno, las voy a pasar ahí a la plataforma de Canvas. Ustedes van a tener acceso no solamente a la presentación, sino a lecturas complementarias. Y por supuesto estoy terminando un pequeño paper haciendo referencia a esta breve ponencia que ahora presento. Entonces también, de alguna manera, otra de las técnicas de manipulación son las técnicas subliminales, ¿no? Que de alguna manera se refiere a estímulos que son percibidos fuera de un umbral consciente, ¿no? Y que de alguna manera nos envían breves mensajes, ¿no? Para que eso influya en nuestra propia toma de decisiones y, por supuesto, sin que nosotros lo advertamos de manera consciente. Muchas de estas técnicas utilizan iluminación y todo ese tipo de cuestiones. Eso, por ejemplo, lo pueden ver en estrategias y pasa muchísimo, ¿no? Gran parte de estas técnicas de manipulación en páginas de consumo, ¿no? Por ejemplo, como Temu, ¿no? Si han visto que sigue esa lógica del casino, ¿no? De gánate tal premio y siempre ganas, ¿no? Y todo ese tipo de cosas, pero en realidad es una forma, ¿no? De comprar y jugar a veces con el tiempo, ¿no? Tienes tantos minutos para que acabe la oferta y si no ya no va a existir esta oferta, ¿no? Etcétera. Y de alguna manera compra, ¿no? Y estímulos visuales, ¿no? Estímulos visuales, la manipulación de colores, ¿no? Y todo ese tipo de cosas también es una técnica, ¿no? de manipulación, ¿no? Cognitiva. Por supuesto, también tenemos el microtargeting, ¿no? Que target viene de grupo selecto, y el microtargeting es particularizar, ¿no? Algoritmos, por ejemplo, para que te lleguen cosas que estén personalizadas de acuerdo a tus necesidades o expectativas de consumo. Eso no solamente se ve en el Facebook cuando decimos, bueno, es que el algoritmo ya me detectó, ¿no? O no digas eso en voz alta porque ya lo busqué y mi algoritmo ya me aparece en tus hábitos de consumo, ¿no? Entonces, no solamente ese microtargeting se ve en cuestiones de consumo, sino también puede llegar al extremo de ser un aspecto que pueda manipular o incidir en el voto, por ejemplo, en la biopolítica, ¿no? En el biopoder. Uno de los casos más significativos de esto fue el famoso caso que ustedes seguramente conocen de Cambridge Analytica, ¿no? Ese era un ejemplo de manipulación cognitiva a todo lo que da, ¿no? Y que, por supuesto, violenta y vulnera el derecho de la autodeterminación informática, ¿no? Entonces, bajo esa premisa, estas son algunas de las técnicas más frecuentes que nosotros vemos en el mágico mundo de Internet, ¿no? Y donde nosotros como usuarios estamos constantemente acechados, ¿no? Acechados, así yo diría, ¿no? Desafortunadamente, ¿no? Vivimos en un contexto donde nos tenemos que cuidar absolutamente de todos y de todas, ¿no? O sea, de todo y de todos, ¿no? En el sentido de que no sabemos, ya sea en el mundo material o en el mundo digital, a ver quién quiere sobrepasarse o abusar o sacar provecho ilegítimo de nosotros, ¿no? Lo vemos con prácticas que a mí casi diario me llega un mensaje de phishing, ¿no? De phishing, ¿no? Que es esa práctica para, pues de alguna manera hacerse llegar ilegítimamente datos bancarios, ¿no? Me llegan, hicimos un cobro a tu tarjeta de tal, ¿no? Pues yo no tengo esa tarjeta, ¿no? Entonces, estamos constantemente acechados, ¿no? Y el acecho a veces ni siquiera es explícito, a veces es por medio de la manipulación. Entonces, justamente por eso iniciaba, ¿no? Esta ponencia hablando acerca de lo importante ya no es tanto que esté previsto en la legislación o que la legislación utilice un lenguaje vanguardista, sino cuáles son los mecanismos efectivos para justamente sentirnos más seguros en un contexto en el que estamos constantemente acechados y vulnerados. Y que puede ser que por muy inteligentes que nosotros seamos o muy observadores, muy desconfiados, estamos constantemente siendo objetos de deseo de grandes corporaciones, por supuesto, del biopoder y la biopolítica,
¿no? Y eso nos pone en una situación de vulnerabilidad, de poder ser manipulados cognitivamente, ¿no? Sí, yo creo que todos, sin excepción de alguna manera, conscientes o no, las primeras veces, pues no nos hemos dado cuenta, ¿no? De cómo juegan este tipo de plataformas, ¿no? Ya citamos a Temu, por ejemplo, ¿no? O cómo juegan, ¿no? Este micro-targeting, ¿no? En materia de carácter político, ¿no? Para manipular nuestra idea y la compra de publicidad, de propaganda política en ciertos redes sociales, ¿no? Entonces, todo esto nos lleva a hablar de riesgo existencial. Debo de ser muy honesto. Esto de riesgo existencial ya se me hace muy extremo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de riesgo existencial? Cuando todo este tipo de prácticas ponen en peligro la supervivencia de la humanidad o un daño irreversible en las condiciones de vida, ¿no? Ahí yo me atrevería a señalar que cuando nosotros hablamos de riesgo existencial, ¿sí se escucha? ¿No? ¿Sí? ¿Sí se escucha? ¿No? Sí, ya, listo. Cuando nosotros hablamos de riesgo existencial, pues yo creo que este tipo de prácticas no ponen o no podríamos llamar un riesgo existencial como tal, ¿no? Por lo menos cuando hablamos de manipulación cognitiva. En ese sentido, pues tal vez, por ejemplo, las violaciones a los neuroderechos, ¿no? Eso tal vez sí nos pueda plantear escenarios un poquito más distópicos, más apocalípticos. El maestro Jimmy Alberto Montero ya nos citaba algunas de las películas de ciencia ficción que yo creo que son muy importantes y muy necesarias para de alguna manera adentrarnos a lo que yo llamo la pedagogía de lo posible. ¿Qué es la pedagogía de lo posible? La pedagogía de lo posible, de alguna manera, es que el arte nos brinda casos hipotéticos de lo que pudiera suceder. No sé si ustedes lo recuerden, pero en la pandemia, cuando ustedes abrían Netflix, en lo más visto, lo más buscado, eran películas pandémicas. ¿Por qué queríamos ver películas pandémicas? Porque nos hacen reflexionar acerca de lo que está sucediendo o lo que podía suceder. El maestro Jimmy lo decía categóricamente. Decía, estas películas parecían ciencia ficción a finales de los 90s. Vanilla Sky, Matrix, ¿no? Inteligencia artificial y otras. Y ahora pues no se ven tan ciencia ficción, ¿no? Entonces, de alguna manera a veces el arte nos da esa pedagogía de lo posible y sobre todo esta idea del riesgo existencial que está muy enraigada en el cine hollywoodense, está muy enraigada en la cultura popular. Yo no creo que esta manipulación cognitiva, ¿no?, sea algo así tan categórico, ¿no?, que ponga en riesgo, ¿no?, la propia existencia de la humanidad, pero lo que sí pongo en evidencia es que de alguna manera la manipulación cognitiva sí puede cambiar las condiciones en las que tomamos decisiones y sobre todo, ¿no?, de alguna manera condiciones de alienación y de ser sujetos sumamente vulnerables frente a malas prácticas de biopolítica, frente a empresas que de alguna manera buscan moldear, determinar nuestros propios hábitos de consumo y por supuesto, ¿no?, una alienación del sujeto, ¿no?, a una vida un tanto no razonada, ¿no? Algo así como la distopía, ¿no?, del mundo feliz de Aldous Huxley, ¿no? En el mundo feliz de Aldous Huxley pues era con pastillas, con una especie de drogas, pero aquí pues una vida pensada en función de estímulos que nos son dados y toma de decisiones de las que no racionalizamos justamente por mecanismos de manipulación cognitiva, ¿no? Entonces, en ese sentido, me gustaría dejar 10 minutos para ver si hay algún intercambio de preguntas y respuestas, pero antes me gustaría dar 5 conclusiones de la sesión del día de hoy, ¿no? Primera conclusión. Es importante asumir que cuando hablamos de manipulación cognitiva se encuentra como una manifestación que vulnera el derecho a la autodeterminación informativa. Es decir, si nosotros pues no protegemos correcta y eficazmente ese derecho de la autodeterminación informativa, ¿no?, pues difícilmente vamos a poder blindarnos de manipulaciones de carácter cognitivo. Segunda cuestión. Podríamos estar firmes en que, si bien es cierto el cúmulo de reformas, ¿no?, a las legislaciones que estuve citando a lo largo de la exposición, pues parecieran prever, ¿no?, al menos los principios rectores para evitar las malas prácticas en materia de manipulación cognitiva y por supuesto de salvaguardar el derecho a la autodeterminación informativa, pues parece ser que la legislación
pues no prevé realmente mecanismos eficaces de vigilancia, de control y de sanción, lo que se agrava en un contexto donde pues hay una tendencia a eliminar aspectos como la autonomía, ¿no? Y la terrible abolición del INAI y por supuesto un panorama político que tiende a concentrar el poder en una sola fuerza política, ¿no? Tercera conclusión, cuando hablamos de manipulación, ¿no? Hay que distinguirla de conceptos afines como engaño, como persuasión y por supuesto como argumentación. La manipulación es ilegítima y la persuasión es legítima, ¿no? Cuarta conclusión, podemos hablar acerca de múltiples técnicas de manipulación cognitiva de las que debemos estar profundamente atentos. Tal vez la más grave de ellas es la del microtargeting, ¿no? Y sobre todo en materia política y en materia de hábitos de consumo. Casi podría apostar que la mayoría de nosotros ha caído en alguna de estas malas prácticas de manipulación de carácter cognitivo. Y quinta conclusión, no veo un riesgo existencial, es decir, que todo esto vulnere, ¿no? La existencia humana, ¿no? Porque uno de los aspectos distópicos de las IAs, de la robótica actual es justamente eso, ¿no? Pero sí veo que se pone en riesgo, pues de alguna manera, nuestra libertad como sujeto de tomar decisiones informadas. Por eso creo que necesitamos instituciones fuertes que no solamente, ¿no?, prevean principios, directrices, sino que también mecanismos eficaces para evitar este tipo de manipulaciones de carácter cognitivo, ¿no? De lo contrario, pues nos volveremos sujetos alienados y no sujetos libres, sujetos que estamos al acecho, ¿no?, tanto de grupos empresariales como de grupos políticos que buscan sesgar nuestra cognición para nuestra toma de decisiones. De manera muy general, esas serían las 5 conclusiones que yo desprendería de esta breve charla y por supuesto quedo atento a sus gentiles comentarios. Muchísimas gracias. ¿Alguna cuestión por ahí? ¿No? Sí, adelante. Buenas tardes. Nada más para preguntarle y como que yo disiparme un poquito de la duda. Entonces estaría hablando que la manipulación cognitiva no se limita solamente a esta época, sino que en determinado caso, que en esta parte del engaño, vamos más allá y desde los orígenes de la humanidad, con el avance tecnológico es que se está empezando a reestudiar. Sí, no, la manipulación cognitiva es algo que ha sucedido desde tiempo atrás, ¿no? Incluso la manipulación cognitiva empieza desde la publicidad o la propaganda, ¿no? Recordemos nosotros el caso de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y la propaganda que surge en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por uno de los brazos derechos del terrible genocida y dictador, ¿no?, Adolfo Hitler, que de alguna manera pues empieza a generar pues manipulación justamente por medio de la propaganda para incendiar de alguna manera a las juventudes, crearles sesgos cognitivos en contra de ciertos grupos, ¿no? Y por supuesto para pertenecer al ejército alemán. Entonces, de alguna manera la manipulación cognitiva ha estado latente como un fenómeno comunicacional, principalmente en medios masivos de comunicación y por supuesto en fenómenos gubernamentales, ¿no? Por supuesto no es nuevo. ¿Qué es lo nuevo? Los contextos en los que se presentan las nuevas formas de manipulación cognitiva, que son de alguna manera ya demasiado particularizadas, porque cuando nosotros estamos en el mundo digital, básicamente ahí está nuestra información, nuestros hábitos de consumo. Yo lo que decía, ya un dato personal ya no es algo tan general, sino ya es algo tan específico que pudiera hacer un clic. Eso es una locura para como entendíamos la idea de datos personales hace pues 10 años o 20 años, ¿no? Entonces, un dato personal puede ser un clic que demuestre o denote tus hábitos de consumo o la forma en que tú te relacionas en el mundo digital, ¿no? Entonces, lo que cambia son las formas o las técnicas de manipulación, pero por supuesto la manipulación cognitiva ha estado presente en tanto haya medios masivos de comunicación, en tanto haya grupos que busquen manipular y por supuesto sujetos vulnerables a ser manipulados. Muchas gracias. No, a usted muchas gracias.
Bien, pues si no hubiera alguna otra pregunta, nuevamente agradezco a las autoridades. Por aquí hay otro, sí. Ay, gracias. Doctor, yo tengo una duda. Por ejemplo, actualmente existen mecanismos, si yo bueno, como individuo me viera vulnerada en una situación de que están minando mis datos, ¿existen mecanismos legales en México definidos que permitieran que yo me defendiera contra esta situación? ¿Y de qué carácter sería? Pues supuestamente, Sí. supuestamente ahí están, ¿no? Vemos esta cuestión legislativa que está en una transición, porque ahora vamos a pasar justamente de esa autonomía que tenía el INAI, ¿no? Al centralismo que es la nueva directriz institucional, ¿no? Y que ahora se pasa a la transparencia para el pueblo, ¿no? Entonces, ahorita está muy ambiguo, o por lo menos a mí no me queda muy claro cuál va a ser la eficacia o cómo va a ser el funcionamiento, pero tengo entendido que los mecanismos para acceder a datos o para la protección de datos sí han sido más problemáticos ahorita en esta transición. Entonces vamos a ver cómo evoluciona, ¿no? Pero por lo pronto a mí me queda un sesgo de sospechosismo, este cambio de la autonomía al centralismo, que me genera mucha preocupación para la eficacia y la materialización de la protección de datos personales y por supuesto la protección también pues de los derechos de autodeterminación informativa, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí, legislativamente ahí están los mecanismos, por supuesto que están, pero el problema es cómo realmente están siendo eficaces, ¿no? Yo he visto algunas críticas de que ha sido un poco complejo esta transición a transparencia para el pueblo, ¿no? Y que no está siendo tan eficaz como lo eran las otras instituciones. Y claro, no lo puede ser porque también hay disminuciones presupuestales, ¿no? Hay sesgos en cuanto, reitero, no es lo mismo ser autónomo que estar centralizado, y por supuesto hay intereses políticos, etcétera. Entonces, sí es muy preocupante el tema de la eficacia y eso es lo que realmente preocupa. No que los principios rectores estén en el artículo 5º o en el artículo 6º, ¿no? de esta legislación de la Ley de Protección de las Personas, sino el tema es pues, cómo lo hacemos eficaces, ¿no? Y no hay condiciones, o parece ser que no hay condiciones para una verdadera materialización y sobre todo en el contexto jurídico-político que les mencionaba en la ponencia, ¿no? Es decir, un error no es un error, sino es un cúmulo de errores que hacen que pasen las desgracias, ¿no? Es decir, cuando se estrella un avión, descubren que no solamente era una cosa, sino una cosa llevó a la otra y esa otra llevó a la otra y eso fue lo que hizo que se estrellara. Entonces, yo creo que tenemos condiciones pues muy particulares políticamente que difícilmente creo que salgan bien, ¿no? Doctor, desde la concepción que nos brinda ahora de lo que podemos ir entendiendo por datos personales, ¿qué opinión tiene y qué implicaciones considera que va a tener la nueva definición de datos personales en la que se retiró ya, o sea, quedó ya como cualquier información concerniente a una persona identificada o identificable y se quitó la acotación que venía anteriormente, que era respecto de una persona física? Me parece muy, muy bien, ¿no? Porque a veces justamente datos, ¿no? de ciertas corporaciones, ¿no? De ciertas instituciones, pues de alguna manera también se pueden ver vulnerados. Entonces, yo creo que justamente uno de los retos académicos es redefinir el concepto de datos personales, ¿no? Necesitamos redefinir el concepto de datos personales y efectivamente no solamente personas físicas, ¿no? Sino también personas morales, ¿no? Información de corporaciones empresariales, de gobiernos, ¿no? Etcétera. Entonces yo creo que tenemos, y esa es la disputa, de qué entendemos por datos personales, que les decía yo, ¿no? O sea, yo creo que ahora podemos incluir cosas que antes eran impensables en la definición de datos personales. Entonces yo creo que ese es el gran reto que tenemos los académicos, entrar a la discusión acerca de cómo podemos redefinir esas cuestiones para garantizar mayor protección, ¿no? Mayor protección a otros sujetos que también pueden ser vulnerables o vulnerados, ¿no? Entonces me parece bastante bien, creo yo, ¿no? Bueno, si no hubiera alguna otra cuestión, pues ya se encuentra aquí nuestro siguiente ponente, el doctor Flores Trejo, ¿no? A quien saludo con mucho cariño y respeto. Y solamente les quisiera dejar mis datos de contacto: waltermarellano@derecho.unam.mx, mi página web www.waltermarellano.com. Ahí estoy a sus finas órdenes y en breve les estaré mandando material para complementar esta ponencia y por supuesto el paper que se deriva de esta breve charla, ¿no? No me atrevería a llamarle ponencia, simplemente es una breve charla que les comparto a la luz pues, de lo que creo yo que es tendencia rumbo a pensar estos
estas técnicas de manipulación cognitiva y por supuesto el riesgo existencial, que fue el tema que se me encargó. Que tengan una excelente tarde, muchísimas gracias.